El día de hoy vamos a ver este ejercicio que tiene que ver con subanillos. Entonces, primero recordemos qué significa que algo sea subanillo. Un subconjunto S de un anillo conmutativo R es un subanillo si cumple estas tres condiciones. Que el 1 esté en mi subconjunto, que si tenemos dos elementos, entonces al hacer A menos B, este elemento vuelve a caer en mi conjunto, en mi subconjunto. Y por último, que si tenemos dos elementos en nuestro subconjunto, entonces el producto también está en el subconjunto. En particular, sabemos que Z es un anillo conmutativo. Entonces una pregunta sería saber cómo son los subanillos de Z. ¿Sí? Bueno, en este ejercicio vamos a ver que cualquier subanillo de Z tiene que ser Z mismo. Muy bien. Antes de ir a la prueba, vamos a demostrar un pequeño lema, que es este. Si tenemos que S es un subanillo de Z, lo siguiente se cumple. Se cumple que el 0 está en nuestro subanillo y también se cumple que menos 1 está en nuestro subanillo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vemos que el 0 está en nuestro subanillo? Bueno, nosotros sabemos por definición de subanillo que si algo es subanillo, entonces debe tener al 1. Entonces, como el 1 está aquí, podemos aplicar el inciso 2 de la definición de subanillo, que nos dice si tienes dos elementos, entonces haces A menos B, este elemento vuelve a caer en tu subanillo. Entonces lo vamos a aplicar a igual a B igual a 1. ¿Sí? Entonces, como esto pasa, tenemos que 1 menos 1 tiene que estar en nuestro subanillo, pero 1 menos 1 es 0. Entonces el 0 está en nuestro subanillo. Y bueno, ¿cómo vemos que sucede que menos 1 está en nuestro subanillo? Bueno, como el 0 está en el subanillo, esto lo sabemos por lo que probamos justo aquí, tenemos que 0 menos 1, el 1 recordemos que también está porque es un subanillo, este elemento tiene que estar en nuestro subanillo, pero este elemento es menos 1. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a recordar algunas cosas de Z. Z se puede ver como una unión de tres grupos. Uno que es el de los enteros positivos, otro que es el unitario del 0 y otro que es el conjunto de los enteros negativos. Y también sabemos que en Z+ es válido el principio de inducción. El principio de inducción en Z+, ¿qué nos dice? Nos dice, si tú tienes A un subconjunto en Z+, no vacío, si A cumple las siguientes condiciones que te pongo aquí, entonces A tiene que ser todo Z+, todos los enteros positivos. ¿Y cuáles son las condiciones que, si se cumplen, hacen que esto suceda? Bueno, debe pasar que el 1 está en tu subconjunto y debe pasar que si n está, entonces n más 1, el sucesor, también está. Muy bien, con todo esto vamos a hacer la prueba. Entonces tomamos S, un subanillo arbitrario de Z, y vamos a ver que este S tiene que ser todo Z. Vamos a dividir la prueba en dos partes. Primero vamos a probar que Z+ está contenido en S, es decir, que todos los enteros positivos son elementos del subanillo arbitrario que elegimos al principio. Bien, entonces para demostrar eso vamos a usar el principio de inducción sobre este subconjunto. Este es un subconjunto de Z+, entonces vamos a ponerle nombre, vamos a decir que se llame A. Son aquellos que están en S y que también están en Z+. Y lo que vamos a probar es que A cumple las condiciones 1 y 2 del principio de inducción. Si probamos eso, entonces vamos a llegar a que A es Z+. ¿Ok? Bien, entonces a ver, ¿por qué cumple los principios 1 y 2 del principio de inducción? El principio 1 y el primer principio, la primera condición del principio de inducción es que el 1 esté. Entonces, ¿por qué el 1 está? Como el 1 está en S, y esto lo sabemos porque S es un subanillo, también sabemos que el 1 es un entero positivo, entonces está tanto en S como en Z+, entonces está en esta intersección, entonces está en nuestro conjunto A, así lo habíamos denotado a esta intersección. Bien, ahora vamos a probar qué pasa la segunda parte de las condiciones del principio de inducción.
Entonces vamos a suponer que n es un entero que está en esta intersección y tenemos que ver que el sucesor, n más 1, también está en nuestro conjunto. Bien, como n está en A y A es esta intersección en particular es un subconjunto de S. Entonces n está en S. Ahora, también sabemos que menos 1 está en S, esto lo sabemos por el lema, por el primer lema que vimos. Entonces, usando la condición 2 de la definición de subanillo, tenemos que n menos menos 1 está en S. Pero este elemento se puede reescribir, y de hecho es el mismo elemento que este n más 1, ¿no? El sucesor de n. Entonces, si n está en A lo que estamos llegando es que n más 1 está en S. Muy bien. Ahora, por otra parte, si n está en Z+, ¿sí? Como n está en A, entonces está en Z+. En particular, sabemos que el sucesor también está en Z+. Entonces, n más 1 antes estaba en S y ahora también está en Z+. Entonces, n más 1 está en esta intersección, pero esta intersección es A. Entonces, hemos probado que si n está en A, entonces n más 1 también está en A. Como cumple las dos condiciones que pide el principio de inducción en Z+, tenemos que A tiene que coincidir con Z+. ¿Okay? Entonces esto es A, coincide con Z+, pero en particular esta intersección está contenido en S. Por lo tanto tenemos que Z+ está contenido en S. Muy bien. Ahora, nuestra segunda afirmación es que los enteros negativos también son elementos de S, del subanillo que elegimos. ¿Y cómo vemos esto? Bueno, vamos a tomar un elemento que sea un entero negativo, digamos m. Entonces sabemos que si m es un entero negativo, entonces menos m, el inverso aditivo de m, es un entero positivo. Luego, por propiedades que se cumplen de manera general en anillos, en particular también se cumplen en Z porque Z es un anillo, tenemos que m se puede ver como menos 1 por menos m. ¿Okay? Entonces, como menos 1 está en S, esto lo sabemos por el lema 1, y menos m está en Z+, y probamos en la afirmación 1 que Z+ está contenido en S, tanto menos 1 como menos m están los dos en S. Entonces, usando la definición, el inciso 3 de subanillo, tenemos que el producto tiene que estar en S, pero el producto es justo m, ¿sí? Por esta igualdad que se vale de manera general en anillos. Entonces, m está en S. Es decir, empezamos con un m que estaba en Z- y llegamos a que m tiene que estar en S. Por lo tanto, los enteros negativos están contenidos en S. Entonces, por el lema 1, tenemos que el 0 es un elemento en S. Por las dos afirmaciones, tenemos que Z+, los enteros positivos están contenidos en S, y los enteros negativos están contenidos en S. Entonces, toda esta unión queda contenida en S. Pero toda esta unión es Z. Entonces Z queda contenido en S, pero como S es un subanillo de Z, en particular es un subconjunto de Z. Entonces llegamos a que Z tiene que ser todo el subanillo tiene que ser todo Z.